Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la presentación del último tema de Procesos Unitarios 1. El día de hoy mis compañeras Sacha Escaparís, Mónica Saba y mi persona Stephanie Jauhari les hablaremos sobre la evaporación y la filtración. Para empezar, la evaporación se define como la acción y efecto de evaporar o evaporarse que consiste en el proceso físico mediante el cual una sustancia líquida pasa lenta y gradualmente al estado de vapor. En procesos unitarios podemos definir la evaporación como una operación unitaria consistente en la separación de una mezcla líquida, generando a partir de la misma por ebullición un vapor integrado por los componentes más volátiles de aquella. Se utiliza para concentrar disoluciones, obteniéndose el vapor del disolvente. Es una operación muy empleada en diversas industrias, bien sea para aprovechar la disolución concentrada, por ejemplo, la concentración de la leche, o para aprovechar el vapor del disolvente, por ejemplo, la obtención de agua desalinizada por ebullición del agua de mar y posteriormente la condensación del vapor de esta. También es muy importante mencionar que la evaporación ocurre como consecuencia de un aumento natural o artificial de la temperatura. En el caso del agua, la agitación de las moléculas por acción del calor provoca que éstas logren ganar energía suficiente para desprenderse del líquido y convertirse en vapor. Los procesos de evaporación son constantes en nuestro entorno y ocurren espontáneamente. La evaporación constituye una de las fases del ciclo del agua o ciclo hidrológico. Es impredecible para la vida. El agua se encuentra en los océanos y en la superficie terrestre evaporándose constantemente por acción de la energía solar. Al alcanzar el estado gaseoso sube a la atmósfera para condensarse y formar las nubes. Luego se precipita de forma de lluvia, nieve, niebla y regresa a la superficie terrestre y a los mares donde ya pertenecía en estado líquido y empieza nuevamente el ciclo. En los fundamentos de la técnica de evaporación. Los términos de evaporación o vaporización se aplican al paso del estado líquido o al estado gaseoso cuando el fenómeno se produce únicamente en la superficie de la masa líquida. Se designa como evaporación si el paso del vapor tiene un lugar afectando toda la masa líquida, se denomina vaporización o ebullición. También se denomina evaporación a la operación de separación basada en los dos fenómenos, vaporización y evaporación. Son dos fenómenos endotérmicos. El caudal del líquido vaporizando se incrementa al aumentar la superficie libre del líquido. Generalmente no se distingue entre evaporación y vaporización, definiéndose simplemente como la evaporación como el proceso mediante el cual una fase líquida se transforma en vapor. Cuando un líquido llena parcialmente un recipiente cerrado, las moléculas que abandonan el estado líquido ocupan el espacio libre hasta saturar el recinto, produciendo una presión determinada que se denomina presión de vapor. Cada líquido tiene una presión de vapor característica que depende de la temperatura. Cuando la presión de vapor aumenta al incrementar la temperatura, se iguala a la presión del entorno y normalmente la presión atmosférica, se produce la ebullición del líquido. La entalpía de evaporación. La entalpía de evaporación o calor de vaporización es la cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa, en kilogramos o en mol, de una sustancia se encuentre libre con su propio vapor, en su propio vapor a una presión atmosférica que pase completamente del estado líquido al estado gaseoso. La entalpía química es una reacción exotérmica a presión constante. La variación de la entalpía del sistema es igual a la energía liberada de reacción, incluyendo la energía conservada por el sistema y la que se pierde a través de la expansión contra el entorno. Análogamente tenemos la reacción endotérmica. La variación de la entalpía del sistema es igual a la energía absorbida durante la reacción, incluyendo la energía de pérdida del sistema y ganada a través de la expansión contra el entorno. La variación de entalpía se define mediante la siguiente ecuación que pueden ver en la diapositiva, en donde delta H es la variación de entalpía, H final es la entalpía final del sistema y H inicial es la entalpía inicial del sistema. La entalpía recibe diferentes denominaciones según el proceso. La entalpía de reacción. La entalpía de reacción se define como el calor absorbido o desprendido durante una reacción química a presión constante. La entalpía de formación es el calor necesario para formar un mol de una sustancia a presión constante a partir de los elementos que la constituyen. La entalpía de combustión se define como el calor liberado a presión constante cuando se quema un mol de sustancia. La entalpía estándar, como pueden ver la fórmula ahí, se calcula restando las entalpías estándares de formación de los reactivos y las entalpías estándares de la formación de los productos. Sigo con los tipos de evaporación. La evaporación por aumento de la temperatura
también conocida como calentamiento de soluciones. Esta evaporación se efectúa en recipientes poco hondos y con mucha superficie para facilitar el proceso. La disolución a evaporar se coloca en un vaso de precipitados que se calienta con una fuente de calor escogida según la naturaleza del líquido a evaporar. Si la evaporación se efectúa a la temperatura de ebullición en un vaso de precipitados, es necesario adicionar al líquido algún trozo de porcelana porosa para evitar que la ebullición tenga lugar de forma violenta. Por este modo, se pueden evaporar las soluciones acuosas o de otro tipo cuando el aumento de la temperatura no implica la descomposición de alguna de las sustancias presentes en la solución. El frasco más adecuado para realizar la evaporación es el Erlenmeyer, ya que su forma cónica favorece la formación de cierta cantidad, condensando las paredes del cuello, y este líquido condensado, al correr hacia abajo, arrastra los sólidos que se han formado en las paredes por el secado de las salpicaduras y los conduce de nuevo a la solución, cosa que se dificulta si el recipiente es cilíndrico. Evaporación por disminución de presión, también conocido como el desecador al vacío. Cuando los solventes tienen un bajo punto de ebullición, es posible hacer la evaporación aplicando vacío al frasco con la solución. La evaporación podrá ser a temperatura ambiente o con un leve calentamiento en dependencia de la volatilidad del disolvente. Este método está indicado cuando hay sustancias en la solución que se descomponen en la temperatura de ebullición del solvente. La evaporación por combinación de ambos efectos, también conocida como aumento de la temperatura y disminución de la presión simultáneamente, es conocido como el rotoevaporador. La solución se coloca en un matraz de fondo redondo sin llenarlo completamente. Se recomienda no superar las 3/4 partes del volumen total del recipiente. Se debe evitar un sobrecalentamiento de la mezcla tratada para su evaporación. Si existe la posibilidad de que se formen productos inestables, como por ejemplo los peróxidos, no se debe llevar la mezcla a la sequedad total. Este matraz se acopla al rotoevaporador de manera que se exhiba el movimiento de rotación durante el proceso de evaporación. La rotación asegura una buena mezcla de toda la solución, evitando los procesos de proyección. Asimismo, proporciona una gran superficie para facilitar la evaporación del líquido. Para calentar la solución a evaporar se utiliza un baño de agua termotatizado, donde la temperatura normalmente es de 35 a 40 grados centígrados, suficientes para la evaporación de los disolventes orgánicos comunes. El disolvente bajo estas condiciones destila al condensar los vapores de un refrigerante en espiral, recogiéndose en un matraz colector de fondo redondo. Bien, empezaré con los tipos de evaporadores y los continuará mi compañera Mónica. Evaporadores de un solo paso y de circulación. Estos pueden circular como unidades de un solo paso o como unidades de circulación, pues en la operación de un solo paso el líquido de alimentación pasa una sola vez a través de los tubos, desprende el vapor y sale como unidad de líquido concentrado. Toda la evaporación se produce en un único paso. Los evaporadores de un solo paso son especialmente útiles para el tratamiento de materiales sensibles al calor, operando con un vacío elevado que puede mantener el líquido a baja temperatura con un solo paso rápido a través de los tubos líquidos concentrados, esta durante un corto periodo de tiempo a la temperatura de evaporación, y se puede enfriar bruscamente a medida de que abandonan el evaporador. Los evaporadores de circulación operan con una carga de un líquido dentro del aparato. La alimentación que entra se mezcla con el líquido contenido en el evaporador y la mezcla pasa posteriormente a través de los tubos, de forma que cada paso se produce en una parte de la evaporación total. Estos tipos de evaporadores no son aptos para concentrar líquidos sensibles al calor, pues aunque se trabaje a vacío, el líquido se pone en contacto con la superficie caliente varias veces y se adapta muy bien a la evaporación en simple efecto, pudiendo ser circulación natural debido a las diferencias de densidad o forzada cuando se impulsa el líquido de una bomba. Finalmente, como pueden ver en la imagen, podemos definir los evaporadores como A de tubos horizontales, B de tubos verticales, C de tubos largos y D de tubos verticales y circulación forzada. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Saba y continuamos con los tipos de evaporadores. Evaporador de película agitada. En los evaporadores de tubos largos, especialmente los de circulación forzada, el grado de turbulencia del líquido es alto y la velocidad de transmisión del calor es grande. Otro modo de aumentar la turbulencia es agitando la película del líquido. Este tipo es un evaporador de película descendente, modificado con un solo tubo encamisado provisto de un agitador interno. Evaporador de placa.
El circuito está formado por placas colocadas unas sobre otras en forma de cubetas. Entre dichos tubos planos se intercalan las aletas en forma de acordeón. El conjunto se galvaniza en un horno al vacío o bajo una atmósfera neutra. El evaporador funciona con un solo paso, constando cada unidad de una película ascendente, otra descendente y 2 secciones de vapor. El líquido concentrado y el vapor pasan a un separador tipo ciclón, donde se separan ambos pasando el vapor a un condensador o al siguiente efecto. En la siguiente imagen podemos observar la placa del evaporador, que es la placa como tal, el separador, tenemos el producto, los bajos, el concentrado, el vapor, el condensado y el excedente de vapor, que estas son las partes de la placa. Evaporador del serpentín. Está compuesto principalmente por un cilindro fabricador de hielo con tubos internos en acero inoxidable. Opera con refrigerante freón o amoníaco. Este tipo consiste en un enfriador de tubos lisos, instalado en el centro o al lado del tanque de acero. Sumergido en el líquido a enfriar, el serpentín está separado del cuerpo principal del líquido por un deflector. Aplicaciones en la industria farmacéutica. Vaporización y evaporización. Vaporizar y evaporar es reducir un cuerpo a vapores, pero en la práctica estas dos operaciones difieren esencialmente en que la vaporización se considera el vapor y sus efectos y la evaporización al contrario, el residuo. El modo de producir la vaporización es variable según la naturaleza del vapor que se quiere producir. En cuanto a la vaporización, está fundada sobre la propiedad que tienen los líquidos de reducirse a vapores. Estos cuerpos forman en todas las circunstancias cierta cantidad de vapores, que es proporcional al espacio en que están colocados y a su temperatura. Esta cantidad es constantemente la misma para un espacio dado, vacío o lleno de aire. Varía con la temperatura y es tanto mayor cuanto esté más elevada. Para absorber el vapor acuoso se usan ordinariamente el ácido sulfúrico concentrado, el cloruro de calcio seco o la cal viva, compuestos que tienen una afinidad muy marcada para el agua. La vaporización en el vacío se usa no obstante en grande en las artes para la concentración de los jarabes, pero entonces el vacío se hace por medio del vapor. Para preparar los jarabes se emplean muchos procedimientos generales, la simple solución, la solución con evaporización, la solución con la clarificación por medio de la clara del huevo y la mezcla con jarabe de azúcar y la evaporización, etc. Tenemos el jarabe por simple solución. Se practica cuando la cantidad de vehículo está precisamente en las proporciones convenientes para transformar el azúcar en jarabe. Exige azúcar de buena calidad y así se emplea comúnmente para jarabes agradables. Jarabe por simple solución y evaporización. Se mezcla el azúcar en fragmentos al líquido y se evapora hasta consistencia de jarabe. Este procedimiento se aplica a la preparación de los jarabes con zumos depurados que deben concentrarse. Jarabe por mezcla y evaporización. Se toma el jarabe de azúcar conocido al grado común, se pone al fuego, se le añade la solución y se continúa haciendo evaporar hasta que el jarabe haya tomado el punto conveniente, su punto de cocción. Tiene sobre el procedimiento de la cocción y la clarificación la ventaja de no despojar las soluciones vegetales de los principios que puede contener. Filtración. Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos en suspensión en un líquido mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y permite el pasaje del líquido. Es la operación unitaria en la que el componente sólido insoluble de una suspensión sólido-líquido se separa del componente líquido, haciendo pasar este último a través de una membrana porosa, la cual retiene a los sólidos en su superficie o en su interior. Gracias a una diferencia de presión existente entre un lado y el del otro de dicha membrana, el líquido que pasa a través de la membrana se conoce como filtrado. La membrana es conocida como medio filtrante y a los sólidos separados se conoce como torta de filtración. Clasificación. El patrón de clasificación de los procesos de filtración es diverso y según obras de referencia se pueden realizar en función a los siguientes criterios. El mecanismo de filtración, la naturaleza de la mezcla, la meta del proceso, el ciclo operacional y la fuerza impulsora.
En general, estas categorías no se excluyen mutuamente y los procesos de filtración suelen clasificarse principalmente de acuerdo al mecanismo, a la fuerza, al ciclo y según los demás factores adicionales. Mecanismo de filtración. Tenemos el primero, filtración por lecho profundo, también llamado precolación. Es el proceso de infiltración libre de agua desde la superficie del suelo hacia capas más profundas. Los sólidos se depositan dentro del medio filtrante. Filtración por formación de torta convencional. Los sólidos se depositan sobre el medio filtrante formando una pasta. Filtración por membranas. No hay un depósito de sólidos sobre la membrana, sino una concentración del caldo. La membrana filtra fundamentalmente en la superficie de las mismas partículas. Las partículas mayores que la porosidad nominal permanecen sobre el filtro, mientras que las partículas más pequeñas pasan el filtro. En el caso de filtración de líquidos también se establece la eficacia de un papel de filtro en función del tamaño de la partícula retenida. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sachesca París y yo voy a continuar hablando sobre la filtración. Tamaño de partículas a filtrar. Primero tenemos microfiltración. Generalmente se llama microfiltración al proceso de filtración con membranas, cuyo tamaño de poros varía entre 0,1 y 10 micrones. Estas membranas permiten la retención de partículas en suspensión, cuyo tamaño está dentro del rango de poros o pueden ser mayores, dejando pasar partículas disueltas de dimensiones menores. Este tipo de filtración también retiene microorganismos como las bacterias. Luego tenemos la ultrafiltración. El proceso de ultrafiltración utiliza membranas para la separación de moléculas, cuyo peso molecular es superior a 10 al cubo Dalton sobre gramos mol para macromoléculas y partículas coloidales disueltas en moléculas orgánicas de bajo peso molecular. Por tanto, separar y concentrar proteínas dejando pasar azúcares o sales minerales. En la nanofiltración se utilizan membranas que retienen moléculas sin carga eléctrica, ¿ok?, con un peso superior de 200 Dalton sobre gramos mol. Este tipo de filtración se utiliza para concentrar compuestos orgánicos y desmineralizar parcialmente al solvente. Luego tenemos la osmosis inversa. La osmosis inversa es el procedimiento por el cual y a través de una membrana semipermeable se da la separación de dos líquidos con diferentes presiones osmóticas, donde se deja pasar el disolvente, el agua, pero no otras moléculas, el soluto. Y por último tenemos la filtración esterilizante. Este proceso se da para la obtención de productos estériles de componentes termolátiles. Equipos de filtración. Primero tenemos filtros prensa continuos de presión. Los filtros prensa pueden operarse a presión constante o se puede aumentar gradualmente la presión para mantener el volumen de filtrado constante, ya que comúnmente se utilizan bombas centrífugas en estos equipos. La filtración se da inicialmente a tasa constante seguido de a presión constante. Luego tenemos filtros espesores de presión. El principal objetivo del filtro espesor es de separar parte de un líquido contenido en una suspensión diluida para obtener una concentrada. Este tiene la apariencia de un filtro de prensa, sin embargo, no contiene marco y las placas están modificadas. Por último tenemos los filtros al vacío. Uno de ellos es
filtros de tambor rotatorios al vacío. Consiste en un tambor rotatorio que gira alrededor de su eje horizontal. Cada compartimiento está conectado por una o varias tuberías a una válvula rotatoria automática, situada centralmente en un extremo del tambor. Y por último, los filtros centrífugos. En estos filtros se aplica la fuerza centrífuga como fuerza motriz. Ok, este punto trata de los efectos prácticos de las variables de filtración. ¿Okay? Este conocimiento y control es de importancia particular para los procesos industriales. Entonces tenemos, una de las variables es el medio filtrante. Sabemos que el medio filtrante consiste en una tela, material o tejido cuya función es la de formar una torta sólida. ¿Ok? Y dice, un medio filtrante debe cumplir con los siguientes requerimientos. Yo les coloqué algunas y les voy a mencionar algunas. Tener facilidad para remover la fase sólida dando un filtrado claro. Debe ofrecer la mínima resistencia al flujo. Tener resistencia a las condiciones del proceso, es decir, ser lo suficiente fuerte para soportar la torta y aguantar bajo condiciones extremas del proceso. Luego tenemos la presión. Generalmente cuando hay un aumento de la presión, ¿ok?, y existe un aumento del caudal o de velocidad de filtración, esto es un indicio de que se está formando una torta granulada. ¿Ok? Luego viene la torta de filtración. El caudal que entra es el mismo caudal que sale. Y dice así: se observará que su caudal es inversamente proporcional al cuadrado del espesor de la torta al final del proceso. Otra variable es la viscosidad y la temperatura. Se dice que el efecto de la viscosidad es como lo indican las ecuaciones de velocidad, es decir, la velocidad del flujo filtrado en cualquier instante es inversamente proporcional a la viscosidad del filtrado. Luego tenemos el tamaño de las partículas y concentración. Como se los dije en el principio, el efecto del tamaño de las partículas sobre la resistencia de la torta y la tela es muy notable, obviamente, y estas afectan al coeficiente en la ecuación para la resistencia de la torta, y los cambios mayores afectan la comprensibilidad. Luego tenemos la selección de los equipos de filtración. Esta selección depende considerablemente de los factores económicos, pero esto no variará dependiendo de las siguientes también que se las mencioné: la viscosidad del fluido, densidad y reactividad química, tamaño de las partículas sólidas, distribución de tamaños, forma, tendencias de la flucolación y deformabilidad, concentración de la pasta alimentada, cantidad del material que va a ser manejada, valores absolutos y relativos de los procesos líquidos y sólidos, y qué tan completa se requiere la separación. Y por último tenemos los coadyuvantes o ayudafiltros. En algunas aplicaciones de especial dificultad por la baja velocidad del fluido, complejidad de la mezcla o calidad no satisfactoria de clarificación, requieren el empleo de estos coadyuvantes o ayudafiltros, que son materiales de prefiltración o materiales de precapa. Bueno, muchas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por su atención.